bienvenidos a la jornada del 80 aniversario de OACI, que estas jornadas están dedicadas al conocimiento de las profesiones en el sector de la aviación y en la presentación que vamos a tener ahora, en el debate que vamos a tener ahora, vamos a hablar de la profesión de piloto de drones y de desarrollador de drones. Yo soy Roberto Gándara, jefe de la división de UAS en AESA, y me acompaña Javier Garrido, que es desarrollador de drones en CATEC. Sí. Hola, Roberto, muchas gracias. Y también Vanessa Calvo, que es la jefa de división de innovación aplicada en AENA. Encantada, un placer. Muy bien, pues vamos a dar 3 pequeñas presentaciones para explicaros un poco el marco del mundo de los drones y cómo lo vive un desarrollador de drones y una piloto de drones que también gestiona proyectos, y después tendremos un tiempo de preguntas que podéis hacernos preguntas en Slido. Está abierta la plataforma para que nos hagáis preguntas que contestaremos al final. Y sin más, paso ya a mi presentación para daros un contexto general del sector. Perfecto. Vale, pues os he querido poner una diapositiva que estáis viendo ya en pantalla con un poco para daros la diversidad de UAS que hay. Los UAS son sistemas de aeronaves no tripuladas, típicamente conocidos como drones. Arriba a la izquierda podéis ver un pequeño dron que se utiliza de forma recreativa para vuestras vacaciones, que como podéis ver, la estación de control es vuestro propio móvil. Eso contrasta ya con otras estaciones de control más profesionales, como podéis ver arriba a la derecha, ¿vale? O sea que para controlar vuestro dron como pilotos podéis tener algo muy sencillito como un móvil, o incluso hay furgonetas con un montón de equipos y estaciones de control de hasta 1 millón de euros. Pasando a las aeronaves, podéis ver este pequeñito dron multirotor que podéis llevar en un bolsillo para usos recreativos, y si bajamos justo debajo tenéis un dron de cine. Esa cámara, ¿vale?, es una cámara ya de 4 kilos y es un dron suelen ser de 1,5 metros, 2 metros, que pesan ya unos 8 kilos, ya es un uso profesional. Y si bajamos más aún, hasta la parte de abajo a la izquierda, podéis ver un dron de aplicación de productos fitosanitarios que pesan 80 kilos. Esos drones, tenemos ahora mismo en España 300 drones que están haciendo este tipo de aplicaciones. Pasando a la segunda columna, tenemos en la aviación tripulada, es muy raro tener aviones convertibles de despegue vertical y de avance como a la fija, pero en los drones, por lo pequeños que son, algunos de ellos sí que es más eficiente, y estos que veis en amarillo se dedican a la inspección de líneas eléctricas, que ahora lo hacen hasta 10 kilómetros de distancia, pero que estamos trabajando en que se pueda más. Debajo de los amarillos veis un avión que ya deja de ser eléctrico, los anteriores eran eléctricos, y este es de motor de combustión. Es un avión de 80 kilos con 8 horas de autonomía. Pasando abajo veis una ballena, tenemos 2 operadores de enjambre autorizados, hasta 2000 drones con los enjambres de luces, y este es un espectáculo que se hizo en Lloret del Mar. En la tercera columna tenemos un avión solar que, gracias a los paneles que cubren el ala, tiene 6 horas de autonomía, es el Tunadrone, y que se usa para buscar bancos de peces en alta mar. Luego tenemos el Lua, que es un helicóptero de 45 kilos, que tiene 4 horas de autonomía y que se usa para temas de emergencia en el Camino de Santiago. Y abajo tenemos un dirigible, el Ecosat, son 30 metros de dirigible, 80 kilos de peso, que es un proyecto que se desarrolló para explorar la posibilidad de pseudosatélites, que es algo en lo que estamos trabajando ahora. Y finalmente ya tenemos los 2 proyectos de aerotaxi, uno el alemán Lilium, que
que está volando en Jaén, porque en España hay tres centros de ensayo, en Jaén, en Galicia, que está en Lugo, y en Barcelona. Hay alguno más, pero esos son los tres principales. Y abajo tenemos también otro modelo de aerotaxi, que ahora vuelan sin pasajeros, vuelan pero sin pasajeros a bordo, porque están en pruebas, un modelo español de aerotaxi. Y con esto espero que os hagáis una idea de que los drones no son solo lo que veis habitualmente de los drones pequeñitos recreativos, sino que hay bastante diversidad en ellos. Vale, ¿y qué tengo que hacer si quiero volar un dron? ¿Qué tengo que cumplir? Pues la norma establece 3 categorías, que básicamente os lo he puesto en pantalla los conceptos principales, que son, la primera es categoría abierta, que se llama, como su nombre indica, puede hacerlo casi cualquier persona, y son drones que tienes que ver, VLOS es que el piloto tiene que estar viendo el dron, y a máximo 120 metros de altura para no coincidir con las aeronaves tripuladas. Y hay 2 modalidades, una hasta 4 kilos en zonas pobladas o hasta 25 kilos en medio del campo. Y luego ya, si eso no os vale, tenéis que iros a categoría específica, que bueno, ya, pues ahí ya tendréis que hacer un análisis de riesgo, que es el SORA, el que se meta en este mundo y quiera hacer operaciones más exigentes, le tendrá que sonar esto, y ya son, si quiero volar drones de más de 25 kilos, como los fitosanitarios que veíamos, o el avión de 80 kilos, si quiero volar más allá del alcance visual, es decir, no hay una persona que tenga conciencia de dónde está el dron y que pueda ver un helicóptero que se acerca, o a mucha altura, ¿vale? Y finalmente ya pasamos a la categoría certificada, que son los drones, como habéis visto los aerotaxis que os he enseñado en pruebas, que ahora están volando en específica, pero que a futuro la idea es que transporten pasajeros, o por ejemplo que transporten mercancías peligrosas, como podría ser un elemento radioactivo sobrevolando una ciudad. Pues ya esos sistemas tienen que ser certificados. Vale, pues visto un poco el esquema, ¿vale? Abierta para la inmensa mayoría, específica ya para operadores profesionales y certificada, un esquema muy similar a lo que os han contado en el resto de las jornadas sobre la aviación tripulada. Vamos a ver finalmente unos números así del sector, para que tengáis una idea. Bueno, ¿y cuántos operadores y pilotos hay aquí? Vale, pues en categoría abierta tenemos 116.000 operadores a día de hoy, y como veis en la gráfica de abajo, pasamos con la norma europea, que pasamos de 6.000 a los 116.000 que tenemos ahora. Eso principalmente es por los recreativos. La norma anterior, antes de ese subidón, los recreativos iban aparte y ahora están incluidos en la norma. O sea que si queréis volar un dron de forma recreativa, tenéis que haceros operadores. Y el operador es como la empresa, puede ser una persona también, como un autónomo, o uno mismo, si es en recreativo, pero un operador puede tener uno o muchos pilotos. ¿Cuántos pilotos hemos formado en el escalón más básico? Hemos formado 118.000 pilotos y hemos emitido 245.000 certificados, ¿vale? Porque hay distintos escalones de formación. El más básico es el de los 118.000. Y tenemos, además, para las operaciones que exigen ya algo de más riesgo, como algunas que habéis visto, tenemos 31 instructores que forman a esos pilotos, que están acreditados por nosotros. Y para escenarios más sencillos, aparte de la formación que damos nosotros, se exige que hagas una formación práctica externa. Tenemos 575 organizaciones que dan esa formación en unos escenarios muy básicos y 3 organizaciones que dan formación en escenarios más exigentes. Esto es nuevo, estas últimas organizaciones son de este verano, crecerá. Tanto los instructores como estas organizaciones irán a más. Lo que os he dicho que exige que vayáis a esta organización,
a que os forme de forma práctica para volar, son los pilotos que quieren volar los escenarios, lo que se conoce como escenarios estándar, que para que os hagáis una idea es un dron de hasta 25 kilos en ciudad, en una zona que habéis acotado, en una obra, una limpieza de fachada, una revisión de un tejado, con drones de hasta 25 kilos. Esto tenemos 4.500 operadores. Y luego, cosas más complejas, hemos emitido 145 autorizaciones que estén activas y un LUC, que un LUC es un operador que se autoautoriza. ¿Y cuántos drones tenemos en estos operadores de la segunda línea? Tenemos 13.000 drones que corresponden, para el tema del desarrollo que después veremos con Javier, corresponden a 460 modelos de drones. Es decir, hay muchísimos modelos de drones diferentes, y de los cuales 5 son aerotaxis que están en pruebas. Y bueno, con esto espero haberos dado un contexto para que sepáis un poco el ecosistema del sector. Y ya por mi parte termino y doy paso ya a Javier. Javier, por favor, Vale. si nos puedes contar tu experiencia como desarrollador, y también creo que eras piloto recreativo. Soy piloto recreativo, sí, aunque todo viene de cómo empecé en el mundillo. Bueno, muchas gracias lo primero por invitarme y por estar aquí, una oportunidad. Y nada, mi experiencia empezó allá por el 2017, yo soy ingeniero aeronáutico y aeroespacial, soy de grado, y en 2017 hice mis prácticas en el CATEC, en el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, que es donde actualmente sigo trabajando, y allí pues mis prácticas fueron, fíjate, de legislación, fueron de estandarización y legislación sobre el SORA, que lo has comentado. Entonces en aquel entonces estaba empezando a redactar el SORA, y yo hice las prácticas pues un poco justificando los niveles de riesgo que se aplicaban al SORA, comparándolo, ¿no? Y a mí aquello fue mi primera aproximación al mundo de los drones. En la carrera pues verdad que no tuve posibilidad de conocer mucho este tipo de aeronaves, pero en las prácticas pues fue cuando realmente pues lo tuve, ¿no? Y eso pues me picó un poco y me empezó a gustar mucho el mundo de la aviónica, porque en el CATEC, aunque estamos especializados en drones, nosotros hacemos sistemas de aviónica. Entonces pues aquello se me quedó y me fui a Inglaterra a estudiar un máster especializado en aviónica, ¿no? Y eso sin duda fue lo que yo creo que me abrió las puertas a estar en el mundo en el que estoy ahora mismo, del tema de los UAV y desarrollar UAV, ¿no? Porque vengo de una aviónica aeronáutica, estudié en Cranfield, en Inglaterra, una universidad que es muy puntera en estos temas, y fue una oportunidad única, ¿no? Estuve trabajando para un UAM en aquel entonces, y luego también el trabajo de fin de máster, digamos, pues lo hice en un proyecto europeo también en lo que es la integración de los drones en el espacio aéreo, ¿no? Entonces pues eso pues me dio una visión del desarrollo de los UAVs, de los drones, muy aeronáutica, podemos decir, ¿no? Y bueno, yo desarrollador de drones, ya te digo, en 2020 fue cuando volví a España y volví a CATEC, en la unidad de sistemas autónomos, y ahí es donde he tenido la posibilidad de desarrollar pues mi carrera en estos 5 años en todo lo que es desarrollo de sistemas autónomos para drones, ¿no? Y bueno, ¿qué he hecho yo? CATEC somos un centro de investigación y desarrollo, entonces eso es un challenge, un reto continuo que tienes en tu trabajo, porque no hay 2 días iguales, cada día te enfrentas a un reto diferente, y me gusta mucho el poder estar trabajando en investigación y desarrollo, el que como ingeniero aeronáutico he tenido la posibilidad de estar en desarrollo de más alto nivel, ¿no? No he estado tanto en picando código, en desarrollos de C++ y eso, sino más en temas de pues captura de requisitos, funcionalidades, arquitectura, etcétera, ¿no? De hecho, yo soy un fiel defensor de este sistema, ¿no? Del sistema en V, de verificación y validación, y este sistema de diseño de sistemas es un modelo típico de la ingeniería aeronáutica, ¿no? En el que tú capturas los requisitos de los clientes, eso lo transfiere a funcionalidades, lo transfiere a unas arquitecturas que son coherentes con los requisitos de las funcionalidades, y luego ya eso se lo pasamos a nuestros compañeros desarrolladores como tal, ¿no? Sí. Aunque yo he hecho también algunos de estos desarrollos, pero entonces esa visión de capturar el problema del cliente con entender a mis compañeros la solución que realizan, pues es muy gratificante, ¿no? Entonces, bueno, aquí he puesto simplemente un par de proyectos en los que yo he estado participando en estas primeras etapas, que son sistemas de inspección en los que el CATEC pues somos
punteros a nivel mundial, tenemos muchos, pero yo he querido poner 2 en los que he participado en esas primeras etapas del desarrollo, ¿no? La captura de requisitos con el cliente, identificación de las funcionalidades y la arquitectura, ¿no? Entonces, pues ya el vídeo ha salido, fue un dron que fue el primero a nivel mundial que aterrizó en una tubería no aislada, en una refinería real. Entonces se ha visto cómo el dron ha aterrizado completamente en la tubería de forma totalmente autónoma. El piloto, aunque está, porque tiene que estar por seguridad, pero no intervino para nada en la operación. Y una vez que aterrizó, desplegaba, aunque en el vídeo no se ve, un pequeño robot que era el que hacía la inspección, y una vez que el robot acababa, volvía a activar los motores, levantaba el vuelo y volvía al sitio de despegue y aterrizaje, ¿no? Y como se va a ver ahora, ¿no? Me parece, ahí está, el despegue, ¿no? Pues esto es un sistema completamente autónomo. Y luego el siguiente vídeo es otro sistema que hemos hecho en el que yo también participé en la captura de requisitos, identificación de funcionalidades y arquitecturas, que es un proyecto llamado Aerial Core, que fue para inspección de líneas eléctricas. Entonces, pues el dron se colgaba directamente de la línea eléctrica en tensión, que eso era un requisito que nos puso el socio del proyecto. Entonces ahí la línea eléctrica está en tensión y el dron, una vez que aterriza sobre la línea, desplegaba el brazo robótico que lleva debajo y en este caso, pues bueno, instalaba pues separadores, espantapájaros, podemos decirlo. Bueno, sí, para que no se golpeen las aves. Eso es, para que la ave ahora en cuanto se vea lo vais a reconocer porque lo vemos mucho en los tendidos eléctricos. Entonces pues lo instalaba y luego ya el dron de manera completamente autónoma despegaba y se iba, ¿no? Pues bueno, estos proyectos, aunque por supuesto que el core y lo interesante está en el desarrollo a bajo nivel de software, de funcionalidades que han hecho mis compañeros, yo soy un fiel defensor de que si no se capturan bien los requisitos al inicio, pues al final se acaba fallando en el proyecto, claro, ¿no? Porque tienes que saber para qué quieres eso y qué utilidad tiene el Totalmente, usuario al final. final. Puedes diseñar puedes hacer lo que quieras, pero al final eso, el usuario final, entender el problema que tiene y resolverlo es muy interesante, ¿no? Y más de lo que yo hago, de lo que he hecho, más bien, ya como desarrollador más puro, digamos, picando código, etcétera, pues sí que ha sido pues la integración en el espacio aéreo de los drones, ¿no? El concepto de U-Space, ¿no? En concreto este desarrollo fue para la detección de obstáculos imprevistos. Y entonces, claro, cuando un dron, imaginaros, está volando, como ha dicho antes Roberto, en VV-LOS, que nadie tiene visión de lo que está haciendo el dron en un momento, ¿no? Está a kilómetros, imaginaros que nos encontramos una grúa, como está pasando ahí, ¿no? Pues tiene que evitarla. Entonces diseñamos un sistema que no solamente la evitaba, que eso, entre comillas, está hecho y está resuelto el problema, sino que la evitaba dentro de sus volúmenes operacionales, es decir, eso te permitía que no tenías por qué volver a declarar un vuelo, porque estaba respetando tus volúmenes de seguridad, y luego aparte informaba a los servicios de U-Space de que ahí había un obstáculo. De tal manera que, claro, esos servicios pueden divulgar esa información también al resto de operadores, ¿no? Que realimenta el U-Space. Eso es, realimenta el U-Space y esa geofence que se ha creado, pues se la paso al resto de operadores que estén volando, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es uno de los proyectos que he hecho, ¿no? A mí me parece muy interesante, esto ha evolucionado ya, como podéis ver ahí, primero eran 4 prismas, ahora ya es un elipsoide que se adapta en función de la velocidad, etcétera. Entonces, pues está muy guay porque al final son retos día a día que tienes y eso me ha permitido, pues bueno, actualmente es verdad que no desarrollo como tal, sino que ahora mismo pues estoy en la parte más de captura de nuevas oportunidades, nuevos desarrollos, desarrollo de negocio, digamos, pero bueno, busca de nuevas tecnologías. Entonces, pues eso me permite estar a la vanguardia, entender cuáles son los problemas de los clientes, de la sociedad. Entonces es un trabajo muy guay, la verdad que estoy muy contento. ¿Y ves muchos retos a futuro de desarrollo de drones? Muchísimo. Muchas tecnologías que desarrollar. Muchísimo, muchísimo. De hecho, espero que estés de acuerdo conmigo. Yo creo que el gran reto que tienen los drones ahora mismo es la autonomía, que la autonomía sea segura. Y que la autonomía, una vez que consigamos que esa autonomía de los drones sea segura y las autoridades crean que demostremos que esa autonomía es real, y segura y real, pues eso es lo que yo creo que va un poco a liberar el sector de los drones, porque es cuando se van a poder hacer realmente operaciones interesantes, como tú has dicho antes, la de las categorías específicas. Entonces, el gran reto va por ahí, yo creo. Muy interesante, Javier. Muchas gracias. Pasamos a Vanessa. Vanessa, cuéntanos un poco cómo llegaste a este mundo, tu experiencia como piloto y además de trabajar como piloto en AENA, además eres la jefa de división
de proyectos de innovación aeroportuaria, que se están usando los drones en los aeropuertos. Sí, primero agradecer la invitación, es un placer estar aquí y muy interesantes los proyectos que has comentado. Yo me gustaría enlazar la profesión de piloto un poco con la palanca de innovación, porque hace algunos años, pocos, pero ya hablábamos como un reto tecnológico los drones, y ahora la parte de categoría certificada sigue siendo también un reto tecnológico, y voy a tener la oportunidad de mostraros un poco cómo gestionamos los drones y mi visión desde piloto en un operador aeroportuario que tiene 46 aeropuertos a nivel nacional. Yo me ha gustado mucho lo que has comentado, me he acordado que mi primer contacto con los drones fue en mi TFG, ¿sí? que realicé un estabilizador longitudinal para un dron que se había diseñado con unos coeficientes, bueno, condiciones meteorológicas, etc, etc. Luego yo entré en el 2021 en AENA, y lo que veis en las pantallas es un poco la hoja de ruta que ha seguido AENA, y también me sirve a mí un poco para mostraros mi evolución como piloto en esa hoja de ruta. En 2021, cuando yo entré en AENA, identificamos la necesidad y también la oportunidad tecnológica de usar los drones para realizar ciertas actividades de mantenimiento que realizaba nuestro personal en todos los aeropuertos. Entonces ahí se tomó la decisión de que alguien se tenía que embarcar en la aventura de ser piloto de drones, y tuve la oportunidad de ser una de las 5 personas que se formó para ser piloto de drones en esa categoría abierta, incluso hasta el curso de radiofonista para poder hablar en espacio aéreo controlado. Entonces, eso ya fue en el 2022, a principios de año, y llevo ya casi 3 años completos siendo piloto de dron, y he tenido la oportunidad de empezar con proyectos o actividades muy pequeñas dentro de terminales, como son, ahora lo comentaré más en detalle, por revisión dentro del terminal de la infraestructura, hasta, y es con lo que concluiré mi intervención, gestionar ya proyectos en los que se usen drones, pero no solo como piloto, sino como esa cabeza de liderazgo que identifica tanto las necesidades que tenemos como las oportunidades que nos pueden ofrecer otras empresas o centros tecnológicos como vosotros. ¿Dónde estamos ahora? Pues hace 2 semanas tuve un vuelo de drones, entonces continúo siendo, además de mis funciones en las que estoy ahora, piloto de drones para poder implementar esta tecnología en los aeropuertos. Algunos proyectos en concreto que he tenido la oportunidad y comentaros que es un reto increíble y lo tomas como con muchísima emoción, porque son los primeros vuelos que se están haciendo en los aeropuertos como AENA operador de drones. O sea, esto yo lo recordaré dentro de unos años, siendo que fui una de las primeras personas que voló en la T4 dentro. Entonces, lo que hicimos ahí fue las lamas de madera, si habéis estado en la T4 del aeropuerto de Barajas, para detección de humedades, y también para identificar un poco los fallos a través de la cámara técnica en las calefacciones, esas torres verticales que hay en la T4, que yo antes me preguntaba qué será eso. Pues es la calefacción que hay del aeropuerto de Barajas. Entonces, esa fue una de las primeras actividades que yo realicé como piloto de drones, y ahora uno de los casos de uso que queremos validar en Barajas y que próximamente volaré es identificación desde fuera de sensores que están colocados entre los huecos de las ventanas de la terminal, ver que se puede ver
podemos ver, y en un paso posterior sería aplicar inteligencia artificial a esos vídeos y que automáticamente se detecte. Luego, en Barcelona, otros dos casos de uso. El primero es dentro de terminal, no aplica tanta normativa, vas mucho más relajada a esos vuelos, se cierra la terminal una parte, se pone, entonces estás mucho más tranquila realizando esos vuelos. Es la inspección de los tótems de iluminación. Esto nos reducía el tiempo para que veáis un poco las posibilidades que ofrecen los drones, nos reducía el tiempo de revisión de cada tótem de iluminación de media hora a minuto y medio. Entonces, podías hacerte en una hora prácticamente toda la revisión de los tótems de iluminación. Y esto, comentándolo o relacionándolo un poco con lo que decías antes, Roberto, son drones muy pequeñitos, son drones que se usan incluso para actividades recreativas. Entonces, imaginaos lo que se puede hacer con drones de más peso, con más funcionalidades. Eso, llegan esos drones incluso a ver códigos de placas de tornillos o de la instalación de esas luminarias, ¿vale? Y luego ya otro reto que lo podemos marcar como conseguido es el de revisión de las torres mega. Esto ya es en espacio aéreo controlado, con drones también pequeñitos, pero tuve la oportunidad de poder volarlo allí en el aeropuerto de Barcelona. Entonces, esto fue el primer paso. Luego, poder tener la oportunidad de ir, identificando un poco las necesidades y ver lo que te permiten hacer los drones, nos ha llevado a ENA y yo poder liderar el proyecto, tener la capacidad de diseñar un proyecto completo. Aquí sí es cierto que no volaba yo el dron, pero sí diseñé tanto el proyecto como la gestión de todas las actividades. Esto lo que hicimos fue volar un dron en el aeropuerto de San Sebastián. Ese dron en tiempo real enviaba las imágenes a través de una red 5G y a un servidor en el que se ejecutaba un algoritmo de inteligencia artificial, y en el ordenador de consulta, usuario por así decirlo, se le detectaban automáticamente los objetos extraños que hay en pista. Todo esto nació de las posibilidades que te da ser piloto, ver lo que te ofrecen los drones y relacionarlo con todas las necesidades que nos llegan de los aeropuertos y esa palanca de innovación. Este proyecto ha sido muy bonito, conseguimos identificar objetos con el dron de hasta 2 centímetros y las posibilidades de mejora son increíbles, pero nos permitía validar el uso de drones en aeropuertos. Es un proyecto que yo estoy enamorada de él, y tras realizar mi experiencia como piloto de drones y luego la posibilidad de gestionar un proyecto mucho más grande en el que se usen drones, me ha posibilitado identificar otras áreas donde podemos usar los drones, e incluso drones más grandes, no solo más pequeñitos. Entonces, animaros porque es un mundo fantástico lo de los drones, y además hay, como has dicho, muchísimos retos que resolver y muchísimas necesidades que cubrir con los drones. Interesantísimo, Vanessa. Yo en relación a este último proyecto que has contado, me hace especial ilusión además, porque mi primera becaria en AESA, tenemos becarios en AESA, sí, que hacen TFGs con nosotros, y fue eso. Fue una inspección de pista para detectar tuercas o alguna cosa que se suelte. Y cuando lo vi que lo estabais haciendo ya, la verdad que me hizo mucha ilusión, y mi pregunta va por ahí, de esto lo habéis hecho ahora en un aeropuerto concreto, ¿no? Pero la idea es escalarlo a toda la red de aeropuertos. Sí, nosotros lo que hacemos en innovación es hacer primero como un faseado, ¿vale? Intentamos acotar un poco el alcance del piloto, ver si tiene viabilidad técnica y operativa, y luego ver las posibilidades de despliegue, ¿vale? En este caso, nosotros resolvimos ciertos retos tecnológicos que no encontrábamos resueltos, como por ejemplo, a qué altura tengo que volar,
para cubrir el tiempo de inspección, también cubrir los mínimos que nos pide la regulación en cuanto a las recomendaciones que nos da la normativa en cuanto a este tipo de soluciones. Entonces descubrimos que aún todavía queda mucho por desarrollar para un despliegue, pero hemos ya lanzado ese primer paso para decir, oye, tenemos que enfocarnos, por ejemplo, ya tenemos la altura, pero necesitamos una cámara de mucha más resolución. Nosotros, por desconocimiento, pedimos un LiDAR. Y realmente para esto lo que necesitas es una cámara de alta resolución, solo con 48 megapíxeles. Simplemente con eso ya podrías triplicar la altura de vuelo del dron. Y triplicando la altura de vuelo del dron, va la relación, tenemos todos los cálculos hechos, pero la relación de tiempo es exponencial, se reduce muchísimo el tiempo de inspección. Entonces, esas cosas es lo que nos ha permitido este pequeño proyecto. El aprendizaje de los proyectos para luego poder escalarlo. Ahora, necesita todavía un poco de desarrollo aplicado, ¿vale?, para poder hacer ese despliegue que comentas. Muy interesante y muchas ganas de verlo, que son aplicaciones muy interesantes. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos, han sido unas experiencias muy interesantes. Yo también soy piloto, cuando entras en la autoridad también te tienes que formar como piloto porque vamos a inspecciones, nosotros hacemos desde normativa hasta el material que hacemos en la web, listas de chequeo para ver qué tenemos que revisar en los operadores para dar autorizaciones, nos especializamos en SORA, como hizo el curso Javier, de alguna manera en el equipo tenemos bastantes especialistas en SORA y vamos a campo, vamos a ver inspecciones. Yo, por ejemplo, la semana pasada estuve viendo un dron fitosanitario y bueno, el hecho de ser piloto te da un sentido de realidad también, importante a la hora de hacer una inspección. Y yo creo que con esto podemos pasar ya a las preguntas, al turno de preguntas. Veo que están en pantalla ya. Vale, pues la primera pregunta nos la hace Maribel y nos pregunta si los pilotos de drones en su mayoría suelen trabajar como freelance o son contratados por empresas. Yo puedo, si queréis. Sí, claro. Sí. A ver, yo estoy contratada con una empresa, ¿vale? Eso es un poco la decisión del propio piloto del dron. Nosotros, por ejemplo, en AENA trabajamos con empresas que tienen sus propios pilotos, no trabajan como freelance, pero sí en el mundo más recreativo, más o grabación de películas, sí que es más habitual encontrar freelance. Pero en un mundo donde son operaciones un poco más técnicas, hay empresas especializadas que tienen sus pilotos y no son contratados como freelance. Entonces es un poco el sector o la decisión de la empresa o la decisión del propio piloto. No sé si queréis complementar un poco. Por dar bueno, perdón. No, simplemente igual, nosotros tenemos, nuestros pilotos son de plantilla, al final... Eso el tema del seguro, ¿no? Las operaciones a mayor riesgo, el seguro y incluirlo en el seguro pues, es bastante importante. A lo mejor un freelance, ese tipo de seguros pues, es más complicado tenerlo. Yo por dar unos datos, los datos que he mostrado antes de 116.000 operadores y 128.000 pilotos, de los operadores que tenemos, más o menos 8.000 son operadores profesionales. Tanto en categoría abierta como en categoría específica. Hay profesionales en los dos. Los recreativos suelen ser en categoría abierta. Y de esos 8.000 profesionales aprox, ¿vale? Son estimaciones, no podemos sacar un número exacto. Más o menos, salvo 300, 400 operadores, el resto son unipersonales. Son autónomos. Por ejemplo, fotógrafos de boda es un uso muy típico, profesional de los drones. Las inmobiliarias tienen muchas veces su dron para hacer las grabaciones, ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto la primera pregunta respondida. Vale, la siguiente es ¿cómo son los equipos de personas en las empresas que desarrollan y operan drones?
qué perfiles buscan y funciones. Yo creo que en esto podéis responder mejor vosotros. Sí, bueno, pues nosotros es verdad que somos un equipo bastante multidisciplinar, principalmente ingenieros, bueno, en su gran mayoría ingenieros, pero ingenieros de muchas ramas. Yo ya te digo, yo soy aeronáutico, pero en CATES, por ejemplo, lo que menos hay, me atrevería a decir, son aeronáuticos. Hay mucho mecatrónico, mucho de software, de robóticos hay también mucho, industriales. Entonces, los perfiles son varios. Luego ya si te gusta más lo que es el montaje de los drones propiamente dicho, el hardware, ahí sí que es verdad que los perfiles técnicos de graduados superiores pues también tenemos muchos, ¿no? Y también muy bien formados y que hacen un trabajo impresionante. Entonces, pues es un poco ver dónde quieres desarrollarte. Si quieres más estar en el alto nivel, etcétera, pues a lo mejor industriales, telecomunicaciones, aeronáutica. Si quieres más de desarrollar el código, pues algo como sí, electrónica, robótica, mecatrónica, y si quieres lo que es más el cacharreo, digamos, de estar montando el dron, tocarlo, montar las piezas hardware, etcétera, pues es más un grado superior quizá. Perfecto, muy claro. ¿Y tú, Vanessa, del equipo? Bueno, la parte de desarrollo de drones creo que la has cubierto perfecta. La parte más de piloto de dron, ¿vale? En el entorno aeroportuario serviría cualquier perfil, ¿vale? Yo en concreto soy aeronáutica también y creo que en su momento se decidió mi perfil por el hecho de conocimiento de ese entorno aeroportuario del lado aire, ¿vale? Porque veo una pregunta por ahí que también irá, no solo es que estás pilotando un dron, ¿vale?, sino que lo estás haciendo en un entorno aeroportuario. Entonces ahí lleva muchísimo añadido que tienes que conocer. Pero mi respuesta sería que cualquier perfil podría pilotar un dron. Totalmente. Yo añadiré en relación a lo que ha dicho Vanessa en cuanto a la formación, por ejemplo, más básica, el certificado A1 A3, el piloto se autoforma en lo que es el pilotaje del dron, porque los drones son muy asistidos con los autopilotos, los modelos comerciales, y lo que es más importante que aprendan es dónde está volando, si está volando cerca de un aeródromo, en espacio aerocontrolado, reconocer una zona urbana. Es más ser consciente de a qué terceros en tierra y en aire se puede afectar. Y con esto yo creo pasamos a la siguiente. ¿Se puede hilar con esta que nos marcan aquí, ¿no? Sí, que se necesita bachillerato o algún título para acceder a formación de piloto de drones. No es una escala que empieza el primer escalón, lo tenéis en la página web de AESA, es el examen de la formación, son 150 diapositivas y el examen online de la 1 a 3. Luego, si queréis volar ya, eso os permitiría en urbano hasta 900 gramos. Si queréis en urbano hasta 4 kilos, tenéis que hacer un complemento para A2. Y si ya queréis un escenario estándar, por ejemplo de urbano, hasta 25 kilos en una zona acotada, tenéis que hacerlo el teórico con nosotros, el STS, el teórico, y el práctico con una de las entidades que he puesto al principio. Y si ya queréis ir a una autorización que requiera hacer el SORA, vuestra operadora, en colaboración con una entidad designada, tiene que daros una formación específica desarrollada para ese tipo de formación. Y a futuro, en la categoría certificada, se prevé que están en desarrollo reglamentos para que sean como los pilotos comerciales que hay ahora, de tripulada. Sería una habilitación en base al conocimiento de piloto comercial. Vale, con esto yo creo que he respondido a nuestra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿podéis darnos algún caso de uso de IA en los drones? Voy a comentar brevemente un poco de regulación de IA, claro, y ya os dejo paso para el uso. Es importante en tema de inteligencia artificial diferenciar en si se quiere para la misión o si se quiere para garantizar la seguridad. Por ejemplo, a futuro se está viendo que para detectar y evitar, si tienes un dron volando a 500 kilómetros de distancia y se acerca una aeronave tripulada, el tiempo de reacción, una vez lo detecta, por ejemplo, un sistema de cámaras que tenga un reconocimiento de inteligencia artificial y maniobra, un humano no sería capaz de hacerlo en el tiempo requerido. Entonces, eso hay medios de cumplimiento en desarrollo que estamos trabajando en grupos
para validar ese tipo de seguridad de la inteligencia artificial, pero luego puedes tener usos como misión. Por ejemplo, en temas de rescate, los cuerpos de emergencia usan sistemas para detectar la forma de un cuerpo, por ejemplo. Y como ha contado Vanessa, en objetos en pista también con inteligencia artificial los detectan. Y ya aplicaciones más promisorias, y pues a ver, si aquí, Javier nos puedes contar. Sí, nosotros tenemos un equipo, de hecho, especializado en percepción e inteligencia artificial, y bueno, ahí también yo diferenciaría el dron, si procesa, digamos, lo que es el algoritmo a bordo del dron, o el dron captura datos para alimentar ese algoritmo de inteligencia artificial, porque creo que son dos casos de uso diferentes. Voy a empezar por casos de uso que hemos tenido de correr el algoritmo en el dron, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros también somos pioneros, tenemos una gran línea de investigación en temas de sistemas multivehículos, en enjambres de drones. Entonces, nosotros hemos desarrollado algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de posicionar el enjambre de tal manera que una vez que se detecte un objetivo, un vehículo, una persona intrusa, incluso también lo podemos aplicar a cosas en el aire, aeronaves no colaborativas, en aeropuertos, por ejemplo, o cosas así, pues el enjambre se coloca de tal manera que siempre es capaz de tener un punto de visión de ese intruso. Y hemos ido también más allá, que aparte de detectar algo, es capaz de identificarlo, ¿no? Es decir, pues esto es un vehículo, esto es un humano, esto es una aeronave, etcétera, ¿no? Luego algoritmos también en interiores, ¿no? Para conteo de inventarios, por ejemplo, en grandes naves industriales, pues hemos volado drones en los que somos capaces de identificar los palets y esos palets contarlos para reducir el tiempo de conteo del inventario. Y luego aplicaciones en las que los drones capturan imágenes para alimentar, pues ahí un montón. Sí. Entonces, Vanessa, por ejemplo, aparte, la detección de objetos, el proyecto que he comentado, se usa inteligencia artificial. Si es cierto que no se ejecuta en el propio dron, sí que no. El dron toma la foto y alimenta un sistema externo. Pero bueno, en un futuro lo ideal, debido al tiempo real que requiere la operación y la operativa de un aeropuerto, sería que se ejecutase en el propio dron. También otras aplicaciones, independientemente de sea en el propio dron o en algún servidor, sería, por ejemplo, los defectos de pavimentos. Actualmente la revisión que se tiene que hacer anual de pavimentos en los aeropuertos, por ejemplo en Barajas, tarda unos 4 meses hacerse de forma manual. Con un dron y con inteligencia artificial que detectase los daños en los pavimentos de forma autónoma, se calcularía los informes que debemos entregar pues a las autoridades. Nosotros eso lo hemos hecho en grandes refinerías, por ejemplo, en viaductos o puentes, igual, despliega el dron y toma fotos durante un tiempo y eso alimenta el algoritmo para detectar defectos. Pero la idea es que en el futuro, mi opinión es que la mayoría de aplicaciones de los drones van a llevar inteligencia artificial, porque por ejemplo el caso de detección de humedades en Barajas se veía de forma visual, pero la idea es que el propio dron identifique pues tamaño, qué tipo de humedad, a cuánta área afecta y eso se requiere pues cierto algoritmo que lo... Y ahí están también los gemelos digitales, de que tienes un modelo de tu planta industrial y el dron contrasta lo que ve con ese modelo. Perfecto, pues ahora... Otra cosa que también me gusta, Roberto, si me permites, por ejemplo, cuando despleguemos los drones en el espacio aéreo, U-Space, etcétera, todo lo que va a ayudar a la navegación y a la resolución de conflictos, la inteligencia artificial, yo creo que ahí será bastante potente. Necesaria. Sí. Vale, pues ahora tenemos una pregunta para Vanessa, que es ¿qué medidas de seguridad se toman para usar drones dentro de aeropuertos? Muchísimas, pero bueno, me podría alargar muchísimo, lo voy a hacer muy resumido, ¿vale? Como he dicho antes, la parte no es volar un dron y cumplir con la normativa que establece AESA o las indicaciones que da el ANSP, que me sale ahora en... El proveedor de servicios. Gracias. El proveedor de servicios de navegación aérea, sino que puede haber dos casos, que lo estés volando dentro del radio de 8 kilómetros de un aeropuerto, que te tienes que coordinar con el aeropuerto, pero nosotros vamos más allá, o sea, estamos en el aeropuerto, en el lado aire, volando a la vez que aeronaves tripuladas, aeronaves convencionales.
Mi mensaje principal siempre se priorizan esas aeronaves, ¿vale? Pero hay ciertos aeropuertos en los que hemos podido compatibilizar ambas, porque existen ciertas ventanas de tiempo que podemos compatibilizar ahí. Si me preguntas, ¿cuántas medidas de seguridad? Muchísimas. Hay ciertas áreas que no se puede volar. Tienes que tener protocolos de actuación ante incidentes, por ejemplo, aeronaves no solo comerciales, aviación general que pueda solicitar y tú estés volando un dron y debas aterrizarlo en 1 minuto, claro, o incluso menos, dependiendo de la operativa. Luego, introducir un dron en el propio aeropuerto, es como un objeto más de un pasajero, tema de baterías. Entonces, tienes que hacer un estudio y una coordinación con todas las áreas operativas y las áreas de seguridad involucradas en el aeropuerto, incluidos los servicios de navegación aérea. Entonces, esto podría dar muy extenso. Disculpar por no contestar la pregunta en concreto, pero está es una lista muy Vanessa, larga. Y pasando ya a la última pregunta que tenemos, es sobre el mantenimiento de los drones, si lo hacen algún tipo de empresas o profesionales. Voy a contar un poco el marco, 30 segundos el marco regulatorio. Los drones que no requieren certificado de tipo, que son los de categoría certificada o en específica los riesgos más altos, no hay una regulación específica, sino salvo que el fabricante tiene que dar instrucciones de mantenimiento. Pero luego es el operador, en base a esas instrucciones, quien tiene la obligación de tener un personal formado adecuadamente y un programa de mantenimiento, que ya paso a vosotros dos para que contéis vuestra experiencia en cómo organizáis ese mantenimiento. Bueno, lo has contado muy bien, o sea que sí, ¿no? Nosotros, dos tipos, dos diferencias, ¿no? Aeronaves que hemos desarrollado nosotros, propiamente nosotros, entonces son aeronaves que no son comerciales, entonces esas aeronaves, te puedo decir que prácticamente cada vez que sale al campo de vuelo se le hace un mantenimiento, al menos como mínimo visual, Ya cuando a lo mejor se van cogiendo todas las horas de vuelo de la aeronave y cuando llegan a una hora determinada se hace un mantenimiento mucho más profundo. Eso con aeronaves desarrolladas por nosotros. Y ya como has comentado, aeronaves que compramos, ¿no?, que adquirimos de ya fabricantes que tienen un certificado de tipo, un marcado CE, etcétera, pues lo que has comentado, las recomendaciones del fabricante, y en su inmensa mayoría el fabricante, a la vez que te da la aeronave, que te la vende, te la suministra, viene y te hace un curso de mantenimiento de la propia aeronave. Os forma el personal, ¿no? Designáis unas personas para que el fabricante les forme. Eso es. ¿Y en vuestro caso, Vanessa? Sí, es muy similar. Nosotros no desarrollamos, pero los drones comerciales seguimos las indicaciones de fabricante, y en nuestro caso sí que tenemos nosotros un plan y un programa de mantenimiento que realizamos, claro, en función del fabricante, y también pedimos asesoramiento para realizar ese manual o programa de mantenimiento, pero el mantenimiento lo hacemos nosotros, claro, con ese asesoramiento o con las indicaciones del fabricante. Pero también he de decir que son drones muy pequeños, limitados, el peso es muy pequeñito, llega a 1,1 kg. Varía completamente de aeronaves puramente eléctricas, y ya a veces que nosotros hemos volado aeronaves de combustión, ya el mantenimiento ya es más complejo. Es muchísimo más complejo. Sí. Perfecto, pues con esto hemos respondido a las preguntas y damos por finalizada esta parte de las jornadas del 80 aniversario de OACI, de conocer los profesionales de la aviación. Espero que os haya resultado interesante. El sector de los drones es un sector que está ahora mismo en crecimiento, estamos superando distintas barreras, de forma que todavía se espera que, como habéis podido comprobar, haya muchas más aplicaciones de las que hay ahora. Así que os animamos que, si os ha parecido interesante, que iniciéis este camino que nosotros iniciamos hace un tiempo. Claro.